Hola chicos, vamos a continuar con este tema de la defensa del organismo frente a la infección, ¿vale? El último día nos quedamos en la reacción antígeno-anticuerpo, es decir, cuando el patógeno, el antígeno entra en el organismo, ¿vale? Van a ser los anticuerpos, esto lo veremos un poquito más adelante, en la respuesta humoral, ¿vale? Cuando se unan al antígeno para llevar a cabo la respuesta inmune, ¿vale? Bueno, el caso es que se lleva a cabo una reacción antígeno-anticuerpo, ¿vale? Que es cómo se va a acoplar este anticuerpo al antígeno, ¿vale? Será, ayer veíamos, el día anterior veíamos cómo la región variable del anticuerpo, ¿vale? Será la que se una al antígeno. Y dependiendo de cada anticuerpo, ¿verdad? Sí, unos serán monómeros, dímeros, pentámeros, o por ejemplo en este caso la inmunoglobulina D se encuentra en la superficie de los linfocitos B, en la membrana, ¿vale? Bueno, el caso es que la región variable será la que se una al antígeno, ¿vale? Por eso es una respuesta específica de cada antígeno, ¿vale? El caso es que se va a llevar a cabo una reacción antígeno-anticuerpo, ¿vale? Se acoplará la porción variable del anticuerpo, ¿vale? Como la llave a una cerradura, ¿vale? ¿Os acordáis también? Este era la teoría en el caso, por ejemplo, de las enzimas también, ¿vale? Es totalmente específica. Y hay 4 maneras, ¿vale? 4 tipos de reacciones del antígeno con el anticuerpo, ¿vale? A ver, esto es importante para EBAU, sobre todo la opsonización, ¿vale? Pueden preguntarlo, no lo suelen preguntar mucho, pero en cualquier caso la opsonización es la más destacable. Pero, en primer lugar, la precipitación. El primer tipo de reacción antígeno-anticuerpo, ¿vale? La precipitación se lleva a cabo por antígenos que son polivalentes, es decir, antígenos, ¿vale? Que se van a poder unir a varios anticuerpos. ¿Lo veis aquí? Sí, ¿no? ¿Veis? Este es el anticuerpo, el antígeno, por ejemplo, estas cositas moradas pueden ser virus, ¿vale? Que se van a unir a varios anticuerpos. Lo que va a hacer es que se va a formar un complejo tridimensional y después precipitará, ¿vale? ¿Sí? Se forma como una pelota, ¿vale? Y precipitará. Otro tipo es la aglutinación, ¿vale? Ocurre cuando los anticuerpos se encuentran con antígenos, ¿vale? Situados en la superficie de bacterias u otras células, ¿vale? Se forman agregados celulares, ¿vale? Que después van a sedimentar con facilidad. Si os fijáis aquí, las aglutininas, ¿vale? Que van a ser estos anticuerpos, ¿vale? Se encuentran con los aglutinógenos, que son las bacterias, ¿vale? Y entonces se formará el agregado y también sedimentará con facilidad. Otro tipo de reacción antígeno-anticuerpos será la neutralización. La neutralización de estos antígenos a partir de estos anticuerpos específicos de membrana. Si lo veis aquí, no tiene por qué ser una célula, ¿vale? Esto podría ser cualquier cosa, un grano de polen, una proteína, ¿vale? No tiene por qué ser una célula. Lo destacable es que se produce una neutralización de los antígenos a través de los anticuerpos específicos, ¿vale? Muy bien. Y la opsonización. La opsonización es un mecanismo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se produce una fagocitosis, ¿vale? Si veis aquí un fagocito, ¿vale? Que podría ser un macrófago, por ejemplo. Cuando se produce la fagocitosis no es tan sencilla, ¿vale? La fagocitosis se lleva a cabo cuando se reconocen, ¿vale? Las proteínas de membrana. Pues, ¿qué van a hacer estos anticuerpos? Pues las opsoninas son anticuerpos que se van a fijar a la superficie, ¿vale? De ciertos microorganismos, en este caso, por ejemplo, una bacteria, marcándolos. O sea, le van a hacer una marca, ¿vale? De tal manera que el fagocito lo va a reconocer mejor, ¿vale? Hay una imagen que si puedo os la colgaré, de un macrófago que va buscando al antígeno, ¿vale? Y no es tan fácil porque los macrófagos
no tienen ojos, no tienen nariz, no pueden oler, ¿vale? Entonces tienen que ir buscando a los macrófagos, perdón, a los antígenos, es decir, por ejemplo, una bacteria, para fagocitarla. Y lo que hacen las opsoninas, estos anticuerpos, es como ponerles un marcador para que el fagocito, el macrófago, lo reconozca más rápidamente y mejor, ¿vale? ¿Sí? Esto de la opsonización es importante porque lo pueden preguntar en EBAU, ¿vale? Muy bien. Pues vamos con el sistema complemento. El sistema complemento corresponde a un conjunto de 20 proteínas que son inactivas, ¿vale? Que están inactivas. Se las llama que están en estado de proenzimas, es decir, ciertas proteínas que se van a activar, ¿vale? De modo secuencial con ciertos factores desencadenantes. ¿Cómo van a ser esos desencadenantes? Pues, por ejemplo, en el caso de una herida, son mediadoras en la inflamación. Si os acordáis, cuando veíamos aquí la inflamación en la herida, en esta herida, ¿vale? El mecanismo de reacción inflamatoria, ¿vale? Este sistema complemento va a ser uno de los encargados que va a desencadenar, o sea, estas 20 proteínas va a ser una de las encargadas de desencadenar el proceso de inflamación, ¿vale? Aumentan la dilatación y la permeabilidad de los capilares, todo esto que vimos, ¿vale? La llegada de leucocitos, todo esto que vimos en el mecanismo de inflamatorio, ¿vale? También van a ser, señalan células extrañas, ¿vale? Para que las detecten después a los macrófagos y a los anticuerpos, ¿vale? El sistema complemento, este conjunto de 20 proteínas. Y también van a provocar la lisis de células invasoras por rotura de la membrana plasmática, ¿vale? ¿Mediante qué mecanismo? Pues una vía clásica y una vía alternativa. Esto os dejo que lo leáis porque no suele ser muy importante y no lo suelen preguntar. O sea que lo importante del sistema complemento va a ser hasta aquí, ¿vale? Es decir, ese conjunto de 20 células, perdón, de 20 proteínas inactivas que lo que van a hacer es mediar en o potenciar en estas tres factores, ¿vale? O sea, aquí lo importante es esto. La vía clásica y la alternativa os la leéis, pero no lo suelen preguntar mucho, ¿vale? Vamos a pasar a la respuesta inmune humoral. Si os acordáis, en el esquema que os di al principio del tema, veíamos que los linfocitos B eran un tipo de linfocitos, ¿vale? Que se fabricaban en la médula ósea y que también maduraban en la médula ósea, ¿vale? Aquí os pongo una B gigante porque este tipo de respuesta inmune, ¿vale? Va a ser mediada por linfocitos B, va a ser muy importante, ¿vale? Respuesta inmune humoral, linfocitos B, que no se os olvide, esto es muy importante. Además, esta es la base de la medicina, ¿vale? Seguro que en alguna de las preguntas de la EBAU va a caer algo así de la respuesta inmune humoral, ¿vale? Entonces, diferenciamos la respuesta inmune humoral de la respuesta inmune celular. La respuesta inmune humoral, como os acabo de decir, está mediada por los linfocitos B, a través de los cuales se producen anticuerpos. O sea, es una respuesta inmune, ¿vale? A través de la producción de anticuerpos, ¿vale? Que van a ser los que van a atacar al antígeno, ¿vale? Y después veremos la respuesta inmune celular, ¿vale? Que va a ser mediada, está mediada por los linfocitos T, que si os acordáis, hacemos un poquito de memoria, son linfocitos que se fabrican en la médula ósea, pero maduran en el timo, por eso se les llama linfocitos T, y macrófagos. Pero esta es la respuesta inmune celular, que esto lo veremos después, ¿vale? Vamos primero con la respuesta inmune humoral, súper importante, ¿vale, chicos? Muy bien. Como decía, está mediada por anticuerpos, ¿vale? Por anticuerpos. Y los anticuerpos los fabrican los linfocitos B. Los linfocitos B. Los linfocitos T no fabrican anticuerpos. Los B sí. ¿Vale? Entonces, los mamíferos cuentan con una enorme, estoy leyendo esto, con una enorme variedad de linfocitos B inmaduros, que son distintos en función del anticuerpo de superficie que presenten. Es decir,
Y ahora vamos a entrar con esta teoría que aparece a continuación, que es la teoría de la selección clonal. Los linfocitos B van a ser los encargados de fabricar anticuerpos, ¿vale? Pero esos anticuerpos primeramente van a estar en la membrana, o sea, van a ser anticuerpos de membrana. Y después esos propios linfocitos serán los que fabriquen los anticuerpos de manera libre. ¿Me habéis entendido? ¿Sí? O sea, tenemos los linfocitos B inmaduros que después que son distintos en función del anticuerpo de superficie que presente, ¿vale? O sea, si os fijáis aquí, este tiene un anticuerpo de esta forma, este de otra, este con forma cuadrada, este rojo, ¿vale? O sea, vamos a tener diferentes linfocitos dependiendo del anticuerpo de membrana que tenga ese linfocito. ¿Lo hemos entendido? Vale. Para ello es muy importante, para poder entender la respuesta humoral, es muy importante tener en cuenta la teoría de la selección clonal. ¿Vale? ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría, ¿vale? Dice, os lo voy a leer y después explicamos, que la llegada de un determinado antígeno al organismo estimula la proliferación selectiva de aquellos linfocitos que tienen en su membrana anticuerpos específicos para ese antígeno. Esto es, se originan clones de linfocitos. Vale, ¿y esto cómo se hace? Fijaros, durante el desarrollo embrionario, ¿vale? El desarrollo embrionario, cuando nosotros todavía somos un embrión, ¿vale? En la fase embrionaria, ¿vale? Se produce una selección de los linfocitos, ¿vale? Tenemos aquí la célula madre, ¿vale? Durante el desarrollo embrionario, célula madre B, ¿vale? Que va a producir linfocitos, hijos, ¿vale? Bueno, hijos, ¿sabéis? Digo hijitos, digo hijos, hijitos, que no son hijitos, sino que se produce una diferenciación, es decir, por mitosis, ¿vale? Se forman nuevos linfocitos, ¿vale? De varios tipos. Hay un tipo de linfocitos B, ¿vale? Cuyos anticuerpos de membrana encajan con nuestras células, ¿vale? Encajan con nuestras células. Pues a esto me refiero con autoantígenos, ¿vale? Es decir, anticuerpos complementarios con moléculas de superficie de las células del embrión, con lo cual estas células sufren apoptosis. Lo vuelvo a repetir. Aquellas células o linfocitos B diferenciadas, ¿vale? Cuyos anticuerpos de membrana encajan con nuestras células, sufren apoptosis, ¿vale? Tiene sentido. Es decir, si tenemos linfocitos B que van a atacarnos a nosotros mismos, ¿vale? Esas células durante el desarrollo embrionario se mueren, ¿vale? Apoptosis, suicidio celular, como se llama, ¿vale? Pero hay otras células, otros linfocitos B, ¿vale? Cuyos anticuerpos de membrana no coinciden y esos siguen adelante, ¿vale? Es decir, se quedan las que no encajan con ninguna molécula nuestra, ¿vale? Con ninguna molécula nuestra, ¿sí? Vale. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Que se van a formar, se diferenciarán esos linfocitos, ¿vale? Que han prevalecido y habrá miles y miles de tipos de linfocitos linfocitos B, dependiendo, ¿vale? Del anticuerpo de membrana que tengan. ¿Lo veis? Este con forma de llave, ¿vale? Que precisamente son los anticuerpos inmunoglobulinas D, ¿os acordáis? Que son de membrana, ¿verdad? Se encuentran en la superficie de los linfocitos B, ¿vale? De membrana. Son esos inmunoglobulinas delta o D. Ahí me he pasado. Un segundito. Esto. Tendremos miles y miles de linfocitos B diferentes. ¿Lo veis aquí? ¿Veis? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un antígeno. Un antígeno que puede ser una bacteria, como puede ser esta bacteria, como puede ser, por ejemplo,
la proteína de una célula tumoral, ¿vale? Que precisamente tiene un desarrollo anómalo, puede ser un grano de polen, puede ser un virus, ¿vale? Ese antígeno. Y el caso es que viene este antígeno, esta bacteria, y encaja específicamente con este anticuerpo, ¿lo veis aquí? Viene y encaja con este específicamente, con este no, con este tampoco, con este tampoco, con este. Por eso es una respuesta específica, ¿vale? ¿Sí? Y entonces se produce la unión del antígeno con un clon específico del linfocito B. Cada uno de estos son clones, ¿vale? Clones con diferentes antígenos de membrana. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Vale. ¿Qué ocurre? Que ese antígeno, ¿vale? Se va a unir precisamente al anticuerpo de membrana de ese clon, ¿vale? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues que le va a activar proliferación y diferenciación dependiente del antígeno. En este caso es independiente, porque todavía no se ha unido al antígeno. Pero en este caso, que ya se ha unido al antígeno, ¿vale? Se produce una diferenciación, es decir, se producen un montón de linfocitos B con el mismo anticuerpo. ¿Lo veis aquí? Con el mismo anticuerpo. Y cada uno de estos linfocitos B empieza masivamente a fabricar anticuerpos libres. ¿Vale? ¿Veis? En la circulación. ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? O sea, resumimos. En el desarrollo embrionario, la célula madre, ¿vale? Produce linfocitos B. Los que tienen autoantígenos sufren apoptosis. Los que no, se quedan. Y se producen diferentes clones, miles y miles de clones, ¿vale? De linfocitos B. Cada uno con su anticuerpo de membrana diferente. Cuando ese anticuerpo de membrana coincide con un antígeno, en este caso la bacteria, ese linfocito B con el anticuerpo de membrana específico, determinante, ¿vale? Produce un montón más de linfocitos, ¿vale? Para hacer frente a esa respuesta inmune, ¿vale? A ese ataque de esa bacteria, que a su vez esos linfocitos B fabricarán un montón de anticuerpos específicos, lo veis aquí, estos son iguales, y estarán libres para hacer frente a esa respuesta inmune humoral. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues esto es la teoría de la selección clonal. ¿Vale? La selección clonal de estos clones de linfocitos B se seleccionan los que ya hemos dicho. ¿Vale? Bueno, continuamos, que se me hace un poco largo el vídeo. Continuamos con el mecanismo de respuesta inmune humoral. Esta es la teoría de selección clonal. Pues, ¿cómo se va a llevar a cabo este mecanismo de respuesta inmune humoral? Decíamos que antígeno es cualquier molécula, ¿vale? Ante la cual se desencadena una respuesta inmune, ¿vale? ¿Sí? Vale. Pues fijaros, ¿cómo se va a llevar a cabo la respuesta inmune humoral? Tenemos aquí una célula infectada por virus, en este caso, ¿lo veis aquí? ¿Vale? Tenemos aquí virus, ¿vale? Con su antígeno, es el antígeno, el virus es el antígeno, ¿vale? Con sus proteínas de membrana específicas. ¿Veis que ha invadido la célula? Muy bien. Vale. Cuando el antígeno encuentra al linfocito que muestra en su superficie el anticuerpo con el que se puede acoplar. Es decir, ¿qué va a ocurrir? El linfocito B, con el anticuerpo específico, ¿veis? Este anticuerpo específico. ¿Por qué específico? Porque reconoce a este antígeno, esta proteína de este antígeno, de este virus específicamente, llega este linfocito y lo reconoce al virus. ¿Lo veis? Sí, específicamente. Por la porción variable del anticuerpo, reconoce específicamente a este virus. ¿Qué va a ocurrir? Que al reconocerlo se activa el linfocito. ¿Veis? Activación del linfocito. Y cuando el linfocito se activa, ¿vale? Hay dos vías, ay, que no me sale el nombre. Dos vías, ¿vale? Dos tipos de activación de este linfocito B, ¿vale? En primer lugar, se produce
una proliferación, ¿vale?, de células plasmáticas. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, ¿vale? En primer lugar, lo que ocurre es que se van a formar unos linfocitos. Este linfocito se va a diferenciar en un tipo de linfocitos mucho más grandes en el que abunda retículo endoplasmático rugoso. ¿Veis aquí todo este retículo endoplasmático rugoso? ¿Cuál era la función del retículo endoplasmático rugoso? Fabricar proteínas, ¿verdad? La síntesis de proteínas. ¿Os acordáis? ¿Dónde estaban los ribosomas? Tal pascual. Bueno, el caso es que tiene tanto material tanto retículo endoplasmático, porque lo que va a hacer es ponerse a fabricar anticuerpos a mansalva, ¿vale? A mansalva. Es decir, lo que van a hacer estos linfocitos B activados, ¿vale?, va a ser diferenciarse en una forma de linfocito B que tiene un montón de retículo endoplasmático rugoso para fabricar anticuerpos, que son proteínas, a mansalva, ¿vale? De hecho, genera constantemente enormes cantidades de anticuerpos. ¿Os acordáis cuáles eran los anticuerpos responsables de la respuesta inmune primaria? Las inmunoglobulinas M. ¿Os acordáis? Las MO, ¿vale? Entonces, se han formado estos linfocitos grandes, ¿vale? Muy bien. Ahora, también los linfocitos se van a diferenciar, ¿vale?, en células de memoria. ¿Qué quiere decir células de memoria? Son linfocitos que van a permanecer en la sangre durante años para que después, en un posible ataque recurrente de este virus, ¿vale?, nuestro sistema inmunológico ya tiene estas células de memoria y puede desencadenar una respuesta inmune secundaria en la cual, acordaros que puede ser que no haya ni siquiera aparición de síntomas. ¿Os acordáis, verdad? Vale. Bueno, recapitulamos. Respuesta inmune humoral, linfocitos B. Célula contagiada con un virus, por ejemplo, ahora con el coronavirus, ¿vale? Reconocimiento del linfocito B del virus a través del anticuerpo específico, ¿vale?, a su antígeno, ¿vale? Se activa el linfocito B, ¿vale?, y se produce, por un lado, la proliferación de células plasmáticas con aumento de retículo endoplasmático rugoso para la fabricación masiva de anticuerpos. Y por otro lado, la proliferación de células de memoria que se mantienen en la sangre para una posible respuesta inmune secundaria. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido y que me haya sabido explicar bien. Hasta la próxima.